Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26 por Radio Chaco Boreal, la 1330. Hoy es lunes 29 de junio del año 2020. Tenemos en este momento en Asunción una sensación térmica medio argel, 23 grados, pero de repente hace fresco, de repente está medio complicado el tema. Y pronostica lluvia ahora, pero desde ayer que está pronosticando lluvia, pero no, hasta ahora no llueve. Por un lado. Por otro lado, en este momento son las 17 horas y 4 minutos. Bueno, evidentemente el tema del día, me imagino que ya lo han tocado por todos lados, pero es importante seguir recalcando. No tanto por la morbosidad, como dice el amigo Marito, pero sí por una cuestión que nos compete a todos y que tiene que ver con nuestros bolsillos y los bolsillos de nuestros hijos y nuestros nietos, que es el endeudamiento que está de vuelta preparando el Ejecutivo. Al final, aparentemente, estamos hablando de 2.500 millones de dólares. Inicialmente trataban de decir que era 400 nomás, que los 2.100 ya estaban calzados, etc. Y es un tema que yo creo que, me imagino que esta vez el legislativo, tanto los diputados como los senadores, tendrían que evaluar más. O sea, yo realmente lo machaco mucho a Marito y a Benigno. Es más, creo que Marito tiene que irse porque demostró hasta ahora una ineptitud total y su hermano también. Benigno como abogado es malo y como economista también es malo, o sea, completito el paquete. Pero tampoco le quito la responsabilidad a los senadores y a los diputados el habernos endeudado 2.000 millones de dólares, que yo lo dije desde el primer momento, me machacaron mucho porque supuestamente era solamente 1.600 y al final sí salió que era 1.600 más 200 más 100 más 90, una cuestión ahí que estaban algunos articulados. Y al final estamos hablando de 1.990 millones, 2.000 millones de dólares. A mí lo que me sorprende es lo siguiente, cómo nuestros parlamentarios pueden aprobar tranquilamente 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de lo pasado, todavía ni siquiera estamos hablando del que va a venir. Yo me cuestiono cómo nuestros parlamentarios tranquilamente pueden endeudarnos 2.000 millones de dólares. Porque ahora la excusa de Marito va a ser, no, pero perfecto, pero nosotros pasamos todo por el legislativo y el legislativo lo aprobó. Y es cierto, pasaron por el legislativo. Y me acuerdo perfectamente que entre gallos y medianoche, que fue la primera vez que yo les vi a nuestros legisladores estar hasta altas horas de la noche para estudiar un proyecto de ley, estaban ahí, pero era simplemente para endeudarnos. ¿A qué es lo más lo que voy? Hoy, después de mucha presión, somos flojos, ¿cierto? Somos flojos, eso es cierto. Como ciudadanía somos flojos, somos pasivos, somos... sí, es nuestra culpa. Es nuestra culpa lo que estén estas personas ahí, ¿verdad? Porque también tenemos que asumir nuestra responsabilidad que por 100.000 guaraníes y por un vacaí entregamos nuestro voto cada 5 años. Que también la excusa perfecta de esta gente que dice, no, el pueblo me votó. Pero bueno, vamos por partes. Leo de repente lo que me escribe, entonces interrumpe. Pero siguiendo con el hilo de pensamiento, cuando se presentó el proyecto de ley de endeudamiento del país en 2.000 millones de dólares por la excusa, con el argumento de la pandemia, yo no sé cómo pueden parlamentarios de un país aprobar una cifra sideral sin saber siquiera en qué se va a destinar. Tenemos que partir de la base luego que, de acuerdo al equilibrio de los poderes y el control cruzado de los poderes, el Ejecutivo va a tratar de robar. O sea, si eso no piensan nuestros legisladores, no sé, tendrían que irse, no sé, en Alicia en el País de las Maravillas. Pero no es así.
Y hoy tenemos, después de mucha presión, tenemos la realidad más o menos de lo que pasó con los 2.000 millones. Y efectivamente, para lo que menos se usó fue para el tema de salud. Y hoy ya presionado por la ciudadanía, por los medios, por las redes, Marito agarra y menciona, sí, de los 2.000 millones de dólares, 61 millones se utilizaban para capitalización de pequeñas y medianas empresas. Que yo realmente no sé qué significa esto. Lindo nombre que esto y lo otro. ¿Y cómo puedo controlar esto realmente? ¿Cuáles son las empresas? Denme nombre, apellido. O sea, Aramí Jara recibió acá 61 millones de dólares. O sea, quiero ver quiénes son los que recibieron. Después tenemos 26 millones de dólares ñangareco. También quiero saber a quiénes llegó, cómo, cuánto, dónde, porque si no, no es nada demostrable. Eh, no, todavía no está aprobado el crédito de o sea, el nuevo préstamo de 2.500 millones. Ahora tiene que presentar al Parlamento dentro de un paquete supuestamente de reactivación económica. Pero bueno, por mí, realmente, no se le tendría que aprobar ni un centavo más a este gobierno. Y yo creo que ayer, hago una interrupción nomás acá, pero para seguir. Yo creo que ayer eh, Gustavo Leite le dio una cátedra y le paseó a Benigno López. Me imagino que no habrá pensado, pues creo que son amigos también ellos, me imagino que no habrá pensado Benigno que eso se venía, ¿verdad? Porque hasta ahora, Benigno se cuidó mucho, ¿cierto? No están rindiendo. Hoy explicó algo Marito de los 2.000 millones de dólares que del anterior préstamo, pero tampoco cuadra, tampoco cierra en todo lo que se usó. Bueno, volvamos con lo que ayer pasó. Y que realmente Benigno López siempre se cuidó de no entrar a un debate porque ahí quedan en evidencia su ineptitud total. O sea, su ineptitud luego para exponer o para explicar o para transparentar una cuestión. Ayer, ese tipo de debates que se dio, que es lo que siempre me hubiera gustado tener con Benigno López, siempre se cuidó, por ejemplo, de no aceptar ningún tipo de invitaciones de ese tipo, de esa índole, ¿verdad? Pero ayer yo creo que no la esperaba de parte de Gustavo Leite y lo destrozó, lo paseó. Ciertamente Leite tocó cuestiones elementales y cuestiones que tienen que ver de dónde sacar la plata que él precisa para reactivar la economía. Y que ya lo dijimos varias veces. O sea, yo pongo solamente un ejemplo como botón de muestra. El puente Asunción-Chacoí hoy no es necesario. O sea, no digo que no sea necesario en el futuro, pero hoy, con la urgencia que tenemos, no es necesario. Para lo único que va a servir el puente es para darle un valor agregado, una plusvalía a los terrenos de Conrado Heckel. Y ni siquiera va a tener el efecto multiplicador en el tema económico, que es lo que necesitamos como país. No va a tener el impacto económico que se quiere. Entonces, en este momento tenemos que priorizar dónde gastamos y tenemos que priorizar dónde invertimos. Y ese tipo de situaciones es lo que este muchacho Benigno López no tiene la capacidad y la idoneidad de establecer. Esas prioridades. ¿Cómo hacemos realmente? No puede ser, y me dicen, vos te agarrás con los funcionarios públicos. Discúlpenme, señores, yo no me agarro con ustedes. Simplemente veo las dos caras de la moneda y veo nuestra realidad económica, veo la realidad del país. Veo que hay 1,5 millones de personas que están sin empleo o más. Veo 1,5 millones de personas que quedaron sin su sustento mensual. Veo más de 100.000, 150.000 empresas, ya es una vergüenza como ron, ¿cierto? Una vergüenza como ron. Veo empresas cerrando y todavía no llegamos al pico más fuerte de lo que va a ser el impacto económico post pandemia. Y si realmente lo que el gobierno no hizo y no tuvo la sabiduría de hacer es buscar un fino equilibrio entre la salud y la economía. ¿Qué es, por más que le quieran criticar o no, qué es lo que realmente los líderes, los presidentes de los países más grandes están tratando de hacer?
Eh, Acá tenemos, y yo lo dije varias veces, y es medio argel de vuelta a mencionar, pero lo menciono. ¿Qué tenemos? En lo que va del año tenemos, creo que 19.500 o 20.000 muertos en todo el Paraguay. ¿Cuántos muertos por COVID tenemos? 15. Resulta que en función de esos 15 nos endeudaron 2.000 millones de dólares. No tiene pues un punto de equilibrio, no tiene un raciocinio ese tipo de acciones. Y es un tema argel, sí, pero tenemos que tocar exactamente con esta misma frialdad, porque le estamos endeudando a nuestros hijos y nuestros nietos con 2.000 millones de dólares y ahora 2.500 millones de dólares más. Y esto es una cuestión muy compleja. Es argel nomás salir medio airoso de la pandemia y morirnos de hambre. Y me dicen, no, vamos primero a una cosa y después vamos a ver cómo sobrevivir. Las dos cosas van concatenadas, señores. Porque si no me gustaría ver, y yo quisiera realmente, dije varias veces, sería bueno, por ejemplo, que Mazzoleni, todas las tardes, cuando menciona su informe del tema de COVID, mencione toda la realidad del país. Yo quisiera saber cuántos muertos hay por día. ¿Y de qué? Del corazón, accidentes de tránsito, etcétera. Manejemos todas las variables. Porque hoy, a la luz de la distancia de lo que va del año, yo veo 20.000 muertos paraguayos, 20.000 muertes en todo concepto, y veo 15 muertos por COVID. Y en función de esos 15 veo que nos endeudaron 2.000 millones de dólares. Es muy frío lo que expongo, pero es real. Y con esa misma frialdad tenemos que pensar que eso es lo que mejor le conviene al país. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo con esta gente, con Marito, con Benigno y compañía, donde por acción u omisión, por corruptos o por inútiles, resulta que no miran, no ven el bosque. Eh, entonces, sigamos con lo que estuvieron gastando esta gente de los 2.000 millones. 59 millones para pagar jubilaciones y cajas deficitarias. Eso no era el motivo por el cual nos endeudaron 2.000 millones, señores. Fue un tema de salud cuando ustedes plantearon. Y nuestros legisladores, también flojos, flojísimos, para no decir cómplices en algunos casos, resulta que tenían que haber pedido esto que 90 o 120 días después nos pasan. Esto tenían que plantearle y pedirle, che, ¿cómo vas a gastar? Pero ¿cómo vas a gastar centavo a centavo? No después de 4 meses enterarnos que resulta que la plata se usó para un montón de cosas menos para salud. 82 millones de dólares para programas adultos mayores y Tecopona. Yo creo que tenían otra fuente de financiamiento este tipo de cosas, no el préstamo por el cual nos endeudaron, y si nos proponemos el no pagar nuestros impuestos. Y es una cuestión compleja, de hecho creo que en Argentina se trató de plantear algo por el estilo. Yo creo que estamos en nuestro derecho de pedir explicaciones y que realmente cuadremos todo este tipo de cosas, porque hoy, después de mucha presión ciudadana, recién Marito tuvo la gentileza de exponernos en qué se gastó los 2.000 millones. Pero esto tenían que haber planteado antes, señores. Y en función de esto, nuestros legisladores tenían que aprobar o no. Esto es una estupidez mayúscula. Resulta que estamos hablando de que también se usó 100 millones de dólares para IPS pago, o sea, y 100 millones de dólares de los 500 millones que históricamente le debe el Estado a IPS. Pero cuando se sacó el crédito de 2.000 millones, jamás se dijo que se iba a usar para devolver lo que el Estado le debía a IPS de los 500 millones de dólares de ese préstamo. Eso tendría que salir de fondos genuinos, de lo que realmente nosotros producimos como país, no endeudarnos por 20, 30 años. Y encima esta deuda no tenemos capacidad de repago. Ni estos 2.000 millones tenemos capacidad de repago. ¿Y los 2.500? No. Estamos hablando 300 millones de dólares el programa aplicativo. Yo quiero ver realmente quiénes recibieron, pero la lista completa y cruzar Juan González, Juan Pérez, Pepito González, etcétera, y cuadrar y efectivamente chequear que hayan recibido.
Si en su momento se falsificaron firmas simplemente para una reelección, imagínate si no se van a falsificar este tipo de cosas para recibir plata. O sea, ¿cómo yo sé realmente que se usó en eso? Cuando se hablaba incluso del tema del kit de comida y ese tipo de cosas, también se centraba solamente y se lo usaba solamente para los correligionarios y el resto no. Y lo que sobraba, ¿quién queda con eso? ¿Qué evidencia hay que efectivamente se entregó eso? O sea, acá estamos hablando de una chorrera espectacular de 2.000 millones de dólares. Es la estafa más grande que el país haya recibido hasta ahora. Y yo, aparte de que Marito diga que se usó 77 millones de dólares para el pago de la deuda externa, hoy vio la luz Marito y que de 2.500 van a usar crédito. No, o sea, no. 77 millones de dólares Marito usó de los 2.000 millones de dólares para pagar una deuda, una cuota pendiente de nuestra deuda externa, con lo cual ya estamos evidenciando que no tenemos capacidad de repago. Pero cuando se pidió los 2.000 millones, jamás se dijo que se iba a usar en estas cuestiones. Se habló del tema de salud y acá hablamos un montón de cuestiones, pero yo no veo el tema de salud. Salud, hasta ahora se usó 9 millones de dólares nomás y encima otra vez fue todo una joda. Porque ahí tenés un adelanto de 25.000 millones para el tema este del grupo del clan Ferreira, que nos entregó, no sé, un tapabocas no entregó. Nada nos entregó. Y estamos viviendo y subsistiendo en la pandemia con donaciones de Estados Unidos, de Israel, de Turquía, de China, de Taiwán. O sea, vivimos como mendigos y nos endeudamos de una manera astronómica. Y ahora resulta que para recomponer la economía que destrozaron, sí, fue un teatro. Nunca llegaron realmente los insumos médicos. Y tienen que haber presos. No hay presos hasta ahora. Todo a nivel mandos medios. Ya dije varias veces, para mí realmente el responsable, el que tiene que ir preso es Mazzoleni. Mazzoleni, aparte de salir del Ministerio de Salud, tiene que ir preso. O sea, por una cuestión muy sencilla, él es el responsable total, por acción, por omisión, por inepto, por inútil o por corrupto. Tiene que irse, tiene que asumir responsabilidades. Así nomás de sencillo es. Y él estuvo en todas las reuniones donde se hablaron del tema de insumos, de los precios, de los sobreprecios, de las sobrefacturaciones. Él estuvo presente. Él no puede decir hoy, no, no sé, él no sabía, la verdad que no me di cuenta, que está muy de moda. Pero, ¿para qué vamos a tener autoridades que a la hora de la verdad, cuando uno le pide explicaciones, te van a decir sencillamente, no, no me di cuenta, discúlpame, o se me pasó? No sirve ese tipo de autoridades. Entonces, ayer quedó evidenciado lo siguiente: Benigno López es un pésimo abogado y un peor economista. Y él está manejando el ministerio más importante hoy que tiene el país, donde se maneja todo el dinero, toda la plata, donde se maneja la deuda de futuras generaciones. Y él está más perdido que nosotros, los ciudadanos, no sé, yo creo que la filmación, su cara boquiabierta, es muy expresiva. Sí, Benigno es egoísta, Benigno sí, hasta ahí todo genial. Lo peor es que es un delincuente. Y resulta que tenemos hoy en nuestra galería de autoridades, tenemos Benigno con 12 denuncias penales y él sigue en su cargo. Creo que también la vez pasada me estuvieron pasando unos datos, incluso, qué sé yo, el intendente creo que era de Benjamín Acebal, creo que es, y tiene 8 denuncias penales. O sea, ¿cuál es el tema este en el cual hoy tenemos autoridades que están salpicadas por hechos de corrupción y realmente la justicia no hace nada y nosotros le seguimos teniendo como autoridades? Bueno, nosotros, o sea, se me pasó el tema, pero yo quiero seguir tocando este punto porque realmente es una cuestión muy álgida. Nosotros estamos en línea con la doctora Lourdes González, titular de la Dirección General de Registros Públicos.
Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes para usted y para su amable audiencia. Doctora, para tratar de entender un poco el tema este de registros públicos, porque al final, vamos a empezar por el nombre, dice registros públicos, pero realmente no sé si están públicos los registros, ¿verdad? O sea, ¿cómo funciona realmente y de quién depende hoy del registro público? Depende del Poder Judicial, ¿verdad? Depende del Poder Judicial desde 1902 y tuvo una reorganización, digamos, en su estructura y en los registros que comprende a partir del Código de Organización Judicial, que es del año 1981. Hasta hoy día es una dependencia de la Corte Suprema. Ahora, los registros públicos no son tan públicos, o sea, solamente siempre para las partes, el escribano puede acceder a los datos, un abogado puede acceder a los datos, pero no la ciudadanía. Sí, es público en el sentido de que usted puede contratar a un profesional de su confianza y ese profesional puede pedir un informe o un certificado sobre la propiedad de cualquier persona. Claro. Incluso usted si quiere pedir que viene tiene, no sé, una autoridad pública, ¿Cierto? el registro le tiene que proporcionar. Claro, viste que hoy con la cuestión esta de las declaraciones juradas que se liberaron, hay muchas investigaciones y seguimientos, tanto de los periodistas como también de ciudadanos, que van a querer hacer digamos, su seguimiento, su investigación. Y un hilo fundamental es lo que tiene que ver con los registros públicos, donde está el tema de los inmuebles y donde está el tema de los vehículos, ¿verdad? Sí, tenemos vehículos, automotores en general, inmuebles de todo el país y buques. 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 Hasta el año, 2001 también teníamos aeronaves hasta que pasa el Saladinal. Pero buques seguimos teniendo. Ahora, si yo, ciudadano, quiero, o sea, como en otros países ocurre que entro directamente por internet y quiero saber tal matrícula o no sé cómo se llama ahora, matrícula creo que es, ¿verdad? Sí, matrícula, sí. Y yo tengo la matrícula y quiero realmente hacer un seguimiento a una propiedad. O sea, yo como ciudadano no puedo. Tengo que contratar o un escribano o un abogado. Así como está el modelo, no. Y eso depende también del tipo de registro, porque para automotores sí lo puede hacer. Un particular puede pedir un informe siempre, se trata de informes jurados, más o menos 25.000 guaraníes en la tasa judicial. O sea, yo como particular puedo ir a ver, por ejemplo, un vehículo. ¿Cómo? Como particular puedo ir a ver un vehículo en función de la chapa, eso cuando ocurren los puede accidentes y eso. saber quién es el propietario y todos los datos que tienen que ver con el vehículo. O sea, a lo que voy es, la Corte no avanzando en el proceso de modernización de los registros públicos. En este momento el registro público más avanzado en materia tecnológica es sin duda alguna el registro del automotor, porque en el año 2000 ya se reformó y se revirtió todo lo anterior, se hizo uno con una matriculación masiva y eso ya fue todo el soporte magnético. Entonces, gracias a eso la Corte hoy día ofrece acceso y facilita el acceso. Eso está de esa manera. Ahora, con el registro de inmuebles, se está siguiendo la misma ruta. En este momento, el registro inmobiliario tenemos básicamente aproximadamente 1.700.000 inmuebles inscritos, de los cuales el 92% ya lo tenemos en dos soportes digitales. Lo tenemos en un soporte digital que le llamamos alfanumérico, en el cual están todos los datos medidas, el lindero, la ubicación en general, los datos del propietario, los datos de las medidas que lo cargan y demás. Nosotros, el soporte digital es el de las imágenes. Tenemos digitalizado un título en su historia desde el folio 1, que fue en el año 1871, ya lo tenemos en digital, y eso trata de un largo trabajo que te diría yo que unos 13 años. Una vez que se concluya y realmente se construya una base de datos, vamos a avanzar hacia lo otro. El tema es que cualquier particular
pueda tener acceso a esa base de datos. Ahora, pero la cuestión es fundamentalmente tecnológica en este momento, a eso voy. pero está bien, doctora, pero realmente, ¿en qué se basan que solamente abogados y escribanos pueden, por ejemplo, acceder? Aunque sea hoy de Bueno, papel, ¿verdad? esa es una decisión de la Corte que la tomó hace años, no sabría decirte en qué momento, pero Otra vez, pero hay, la tomaron en reunión y es más, las tasas judiciales en los registros solamente pueden pagar abogados o nosotros, también en los contadores, tengo entendido. Pero es una decisión tomada por la Corte. ahora, pero Ahora, ¿qué es una reglamentación, una ley, una acordada? ¿Qué es? no, es una acordada, es una acordada. Ah, En la acordada se establece cuáles son los formularios a través de los cuales se brinda publicidad registral. Pues la publicidad registral se brinda de muchas maneras. Y los registros varían también la forma de dar a publicidad, no porque un nombre público lleva intrínseca la acción de publicar todo. Eso también es una cuestión bastante discutida a nivel internacional. Porque en otros registros europeos o ha pasado en México, se han valido, digamos, criminal para secuestrar personas por ese acceso irrestricto que se tiene al patrimonio que tiene una persona. Tiene que haber algún tipo de regulación en cada país que dirima cuanto menos que el señor Portillo quiere tener acceso a los bienes de Lourdes González, que justifique su interés y que tenga acceso a los datos de la persona. Pero hay determinadas regulaciones que tienen que cumplirse. En nuestro país, por lo menos, la publicidad registral está garantizada a través de la informes, certificado de comisión de dominio, de justicia, que solo se piden por orden judicial, por cierto, y a través de la exhibición de los registrales que no son los estimados, son lo que hacen. Por ejemplo, usted quiere comprar una propiedad y una propiedad de mayor extensión y le pide a un notario que haga un estudio antecedente para que usted esté completamente seguro de que la propiedad que va a adquirir no va a tener ningún problema. Entonces el notario pide una exhibición de asiento registral y nosotros le calendarizamos una fecha y una hora en la cual tiene acceso al registro, pero no registro papel, sino como está digitalizado, entonces le da una hora, una computadora y mira y ve, hace lo que quiera. Ok. Ahora, un par de preguntas, doctora. Resulta que hoy el tema de los registros públicos es un elemento crucial, digamos, para... ¿Eh? Fundamental. Sí, no, fundamental como una herramienta para combatir la corrupción, ¿verdad? Y la impunidad. Y sobre el particular, justamente, yo estuve hablando con el Contralor General de la República, el doctor Camilo Benítez, y creo que él inclusive le hizo llegar a Alberto Martínez, presidente de la Corte, un pedido en el cual ellos dicen, o sea, dame una clave y yo voy a manejar desde acá y voy a poder tener acceso para cruzar las declaraciones juradas de los funcionarios, porque resulta que cada pedido que ellos hacen, según el Contralor, tarda 8 meses en que le respondan. ¿Es realmente así? Yo lo desmiento categóricamente. Por lo menos en el registro no. Él ha dicho en varias instituciones, no lo voy a escuchar, básicamente en referirse al registro, yo por lo menos, pero en el registro pueden tener una demora de hasta 20 días, digamos, porque con una nota y sobre todo, esto no es una cosa que la Contraloría recién ahora quiera tener, pero la Contraloría siempre ha tenido y guardado un mecanismo por el cual ellos piden una nota, un listado de bienes que tienen determinadas personas, un listado de personas, no por su nombre, sino que bienes registrables. Entonces, lo que hacemos es, eso se recepciona actualmente, el procedimiento que se recepciona a través de Secretaría General de la Corte. La Secretaría me lo escanea, me envía un correo electrónico y yo lo proceso. ¿Qué significa procesar? Primero se hace una búsqueda. Básicamente, ya me están pidiendo 20, 30, 50 personas en una sola nota. Y como yo también le explico a la gente, ese es un adicional de trabajo para nosotros.
Nosotros tenemos entre 24 a 29 mil informes que pide la gente que paga sus tasas para obtener ese informe. No es cierto la necesidad que tiene la Contraloría de acceder a los informes de registro de fondos en este momento. A mí me recarga muchísimo trabajo y trabajando con el 50% de mis funcionarios en plena pandemia. Eso una adicional aparte, ¿verdad? No, procesar cada una de esas personas puede salir un listado. Por ejemplo, el señor Portillo tiene 5 propiedades en diferentes distritos, me dice el sistema informático. Pero luego tengo que ir a cada título del señor Portillo y verificar si está absolutamente actualizada la información. Y luego se realiza un resumen de todo y se le remite. Eso no puede tardar. Mira, ya te doy demasiado decir uno. Eso ya cuando el estado es muy elevado. Pero jamás, nosotros tenemos plazos por esos lados. Nosotros tenemos entre 10 a 20 días como plazo para seguir informes. De manera que si ya estaría denunciada si es que le doy un informe en 7 meses. Pero vayamos a lo otro. El Contralor efectivamente realizó un pedido a la Corte Suprema y la Corte Suprema está estudiando el mecanismo para facilitar el acceso. De manera que yo creo que en estos días se va a seguir y no obstante, él lo está haciendo de manera regular y a través del procedimiento que recientemente tuvo que ir. Pero no que se le cerró la puerta y él no puede entrar ni nunca ha entrado. Se sigue el mismo procedimiento que te acabo de mencionar con los plazos que el ministro encargado de registro público, el doctor Antonio Fretes, y él me dio la específica misión porque a él habían dicho lo mismo, por cierto, que nosotros nos pagamos en proporcionar un informe de Contraloría y le dije que me digan qué caso que lo voy a desmentir absolutamente. Pero me dijo, vamos a mejorar, no hay ningún problema. Pero fíjense, estamos trabajando al 50% en el registro, tenemos unos 24 y 29 mil informes que nos llega por las ventas de los oficios, que son los que pagaron una tasa y que tienen el mismo derecho quizás que el Contralor a que el servicio les ha proporcionado. Entonces yo les tengo que decir, hace que fueron aguas lejos y que tengo que procesarlo de Contraloría. Realmente es una muy difícil tarea a la hora de establecer quién tiene más prioridad. Después están los informes del Congreso. Todas las comisiones del Congreso piden informes copias. Y es después toda la categoría de ministerios y demás. Realmente nosotros tiene básicamente unas 17 instituciones públicas que se nutren de nuevo de la información que nosotros damos y ni hablar tributación y demás. ¿Cuántos funcionarios tienen, doctora, ustedes? Vamos a hacerlo. Sí. ¿Cuántos funcionarios tienen, doctora? Nosotros tenemos aproximadamente 700 funcionarios, de los cuales en este momento 60 no están, digamos, realizando servicio presencial. Tenemos ellos lactantes, gente con enfermedad de base, y estamos trabajando conforme a las acordadas dispuestas por la Corte por turnos rotativos. O sea, no vienen los 600 como antes. Y eso yo trato de explicarle a la gente, ¿verdad? El registro, a diferencia quizás de otras instituciones del mismo Poder Judicial. Nosotros estamos desde las 8, algunos funcionarios vienen a las 7, desde las 8, el horario que nos estableció la Corte, estamos trabajando hasta las 16:30 e incluso sábados. Y los sábados los funcionarios van a trabajar porque simplemente tienen un alto compromiso. No se les paga horas extras, no hay un todo adicional porque ellos vengan sábado y están viniendo sábado. Yo te decía, esa cantidad de entre 24 y 29 mil es un tipo de documento. En junio, en este mes de junio, hoy estuve haciendo relevamiento, ingresaron 68 mil documentos al registro. 68 mil pedidos de gente que ha pagado sus tasas. Y aparte, tengo todos los nombres de las instituciones públicas de la Contraloría que no pagan tasas, que son servicios que por obligaciones o legales o constitucionales tengo la obligación de prestar. De manera que, como te digo, hacemos lo humanamente posible para cumplir con todos
y de ninguna manera ni estamos privando a, digamos, porque queramos, simplemente no queramos causar algún tipo de publicidad, es que simplemente estamos rebasados en este momento. Ahora, o sea, ¿y cuánto genera de ingreso esa cantidad de pedidos de informe, doctora? Yo no sabría decirte porque el registro público no es, digamos, un ente recaudador directo en cuanto a la percepción de las tasas, porque la Corte tiene para ello creado la Dirección de Ingresos Judiciales. No sabría decirte los montos, pero sí decirte que la Corte se nutre, digamos, fundamentalmente de dos tipos de fuentes. Fuente 10, que son las fuentes del Tesoro, y fuente 30, que son los recursos propios. Que es lo que El usted... 88% de fuente 30 para la Corte lo generan los registros en general. ¿Qué porcentaje me dijiste? 88%. 88% de su fuente 30 son los registros. Así mismo. Y fíjate que del 100% de fuente 30, la Corte tiene que dar un 19%, creo, al Ministerio Público y otro tanto por ciento al Ministerio de Justicia, al mantenimiento de las cárceles. Y eso se está sustentando con dinero que genera el registro, básicamente. Cosa que, en mi juicio, y en mi criterio sumamente personal, no debiera ser así. Pero está una ley y las cosas están puestas de esa manera. Ahora, estas 17 instituciones que te piden informes, o sea, ¿qué cantidad de informes mensuales solicitan? ¿1.000, 2.000? ¿Cuánto? Unos 5.000, nosotros tenemos más o menos un aproximado 5.000, por lo menos en junio, según las últimas cuentas que hoy estuve haciendo, llegamos a 5.000, 4.900 y tanto, ponele 5.000. Pedidos de informes de estas 17 instituciones del Estado. Sí, así mismo. Ahora, ¿qué hay de cierto o esta automatización que están haciendo o digitalización? Puede arrojar el tema este de que alguien, antes decía no, fíjate que está el título y después está el título en segundo piso y el título en tercer piso, y si vos sumás todos los títulos, lo que se llaman superposiciones de títulos. Superposiciones de títulos, y si me dices, si vos agarrás y pones todos los títulos y medís todas las extensiones, resulta que el Paraguay tendría que ser 3 veces más. O sea, ¿se corrigió eso? ¿Se subsanó? ¿Sigue existiendo? Bueno, esa situación únicamente será posible de que salga plenamente a luz una vez que el Servicio Nacional de Catastro, que depende de Hacienda, y el registro inmobiliario, que depende de la Dirección General a mi cargo, crucen sus bases de datos. Que fue un proyecto de antaño que ya en el año 2003 se quiso poner en vigencia a través de la implementación de un sistema informático único para las dos instituciones, que cruce los datos físicos del catastro con los datos legales del registro. Lamentablemente en este país han sido otras las prioridades y yo estoy segura que hay mucha gente que tampoco está interesada en que esto se haga como se tiene que hacer. Y si bien es cierto, se han presentado proyectos de ley y demás auspiciados por nosotros mismos, no han tenido mayor impacto en el Congreso. Y verdaderamente eso sería importantísimo. Lo que ya Catastro tiene en digital, y yo creo que avanzaron bastante también en ese sentido, si lo cruzamos con lo nuestro, yo creo que grandes cosas vamos a ver, ¿verdad? Alguna vez me Villarejo, que fue en algún momento director de Catastro, había dado una estimación que según sus cálculos, la superficie de Paraguay que llegaba a 560.000 metros cuadrados. Realmente eso no representa nosotros no nos consta. Sí tenemos muchos casos denunciados desde mi dirección de superposiciones de títulos. En zonas bastante productivas del país y además que es donde siempre ocurre, y casi siempre el título de abajo, digamos, es una propiedad del Estado de Paraguay. Casi siempre. O sea, por la experiencia que ya llevo lidiando con estos temas todos estos años, es así.
A partir de un título del Estado, que el Estado casi nunca se preocupa de sus propiedades, se van creando títulos por encima y se crean todas esas situaciones de oposición que tenemos arrastrando, pero hace miles de años. O sea, el día que se cruce lo de Hacienda y los de ustedes, se podría tener con exactitud, o sea, se tendría una depuración, digamos, de los títulos. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo va a primar? O sea, olvídate del Estado. Imagínate que estemos hablando de dos particulares y los dos tienen, porque ya ocurrió, o sea, me consta, y los dos tienen el mismo Bueno, título y los dos son originales, legales, etcétera. en este momento, si me preguntas cuál es la solución jurídica en este momento, la única vía es la judicial. Es el juez quien determina qué derecho tiene preferencia o predominio sobre otro. En este momento, ese es el sistema. Hay experiencias en otros países en las cuales por la vía administrativa se pueden solucionar estos temas. Por ejemplo, en Brasil se han tenido algunas experiencias, en Perú también bastante interesantes que podríamos traer, porque acá también hay problemas que inundamos a los juzgados con temas que no son, digamos, puramente jurisdiccionales, digamos. Yo te digo una linda experiencia en otro país, en la República Dominicana, una pequeña isla, en la cual el registro depende también de la Corte Suprema. Pero tienen una jurisdicción que se llama la jurisdicción de tierra. Y en esa jurisdicción de tierra tienen jueces de primera instancia, magistrados del Tribunal de Apelación, que dirimen todos los conflictos relativos a tierra, sin molestar al resto, con audiencias orales, y realmente es para confiar, verdaderamente, porque hoy vas con todos los problemas que ya tienen los jueces y le tiras temas de mensura, de rectificaciones, de nulidades de títulos, y verdaderamente eso entra dentro del total de casos que tienen señoría en este momento. Entonces, debiéramos ver experiencias exitosas en otros países para ver que si de una vez por todas logramos solucionar este grave y antaño problema que tenemos relativo a la tierra. O sea, vos, doctora, vos hablaste que tenés de títulos, 1.700.000 títulos, más o menos. Sí, aproximadamente, exactamente. ¿Y de vehículos? Vehículos creo que llegaron a 2.400.000 aproximadamente. ¿Qué pasa cuando un vehículo ya está, no sé, caduco, se da de baja, qué sé yo, tiene 40 años, ya queda ahí, o sea, ya es chatarra? ¿Cuál es el procedimiento? Hay un procedimiento, digamos, de baja administrativa que se da a través del registro, en el cual se llena un determinado formulario, se acompaña un dictamen técnico y se da de baja. Yo me imagino... En la misma ley del registro de los conductores los procedimientos a seguir en esos casos. Me imagino que la mayoría no hará, ¿verdad? Pero de todos modos, o sea... No, la verdad que no. La verdad que en muy pocos casos. Igual que una figura muy poco conocida es la figura del abandono de un inmueble. Una figura que está regulada en el Código Civil y que yo, por lo menos, yo llevo en el registro, de frente al registro, llevo 22 años. Creo que en 22 años vi 3 veces un caso en que un particular abandona por su propia voluntad la titularidad de un bien inmueble, lo hace por escritura pública y ese inmueble queda, siempre que no tenga cargas, queda a mano o en poder o a nombre del Estado. Ok. De todos modos, yo creo que lo importante, doctora, es, por más que me hablaste de la experiencia de México y no sé qué otro país me mencionaste, yo creo que con estos nuevos bríos de transparencia, y hay que transparentar y todos tienen que tener acceso a ver qué es lo que tiene cada uno para chequear, para cruzar, para ver. Porque digo nomás, hoy resulta que la misma Corte Suprema de Justicia es la que liberó, por ejemplo, las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Ahora, y ahí están todos los detalles de tal matrícula, de tal inmueble, de tal localidad, etcétera. Y lo importante sería hacer el cruce de información. Para eso, evidentemente, lo importante es tener a mano, digamos, el registro público, ¿verdad? Y no solamente estar dependiendo de los escribanos y
los abogados para tener acceso a esa información. Me imagino que ahora te van a llevar varios pedidos porque se están haciendo los cruces claro, de las manifestaciones de los funcionarios. Y yo creo que hay que transparentar todo y bueno, listo. O sea, porque al final me estás diciendo que por una acordada, o sea, por otra acordada se cambia el tema. Y como en otros países, ¿verdad? Tipo, creo que Estados Unidos, vos metés por internet, tener la matrícula, tipo, exactamente igual que el vehículo. Meter la matrícula y te sale quién es, te sale inclusive quién era anteriormente, etc. Y tener toda la información a mano, pues yo creo que eso sí o sí va a ayudar al tema de combatir un poco el tema de la corrupción y de la impunidad también en nuestro país, digamos. No, yo estoy convencida y concuerdo totalmente con lo que me decís, solamente que nosotros por lo menos, yo te hablaba de la experiencia del registro del automotor, cómo avanzamos y cómo es hoy actualmente. Y yo creo que estamos en el mismo camino con el registro inmobiliario, solo que nosotros en el registro inmobiliario no tuvimos la oportunidad, digamos, que se tuvo con el registro del automotor, porque casi siempre pienso, y si en este país dejamos todos los títulos que se han expedido en un stand-by y empezamos de cero, con reinscripciones, o sea, empezar de una que cada uno traiga su título y tratar de sanear, ¿verdad? Pero como eso no es posible, lo que hicimos fue un largo trabajo, como te digo, de 13 años casi, en llegar ahora a un nivel de digitación que ya es bastante importante y que creo que muy pronto va a estar eso en manos de la gente, por lo menos en ese sentido que ha venido teniendo la Corte incluso en sus fallos, ¿verdad? O sea, yo creo que es el rumbo inevitable que tenemos todas las instituciones públicas de transparentar para realmente el ciudadano se sienta mucho más confiado y acceda más rápidamente a los créditos también. Así mismo. Yo veía una experiencia en Ecuador con una institución que se llama DINARDAP. En Ecuador, DINARDAP es la Dirección Nacional de Datos Públicos. Y en ese portal de DINARDAP, un ciudadano puede ingresar al registro civil y si quiere copia de su certificado, da un clic a la copia y la copia le está siendo pedida. Quiere saber cuál es su estado de cuenta en alguna institución del Estado, igualmente ingresa y lo obtiene. Registro público, de la misma manera. Yo creo que acá vamos a descubrir la pólvora. Hay demasiadas buenas experiencias, pero tenía que hacerse este trabajo que te digo, el trabajo más fuerte de empezar de cero, digitalizar, porque antes todo era manual y todo venía de la mano de las hojas, de los folios. Entonces, sí, que no. Trabajo previo sería impensable todavía tener que, como dice la gente, aprietar un botón y me sale información. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Una preguntita antes. O sea, según tu estimación, ¿Cómo no? Me dijiste que creo que fue Villarejo el que mencionó ¿qué es nuestra superficie? 406.000 kilómetros cuadrados, creo que es. Según... 406.752. Híjole, acá exacto me dio. Ok, 406.000. Según tu experiencia, 406.000, sí. ok, ¿a cuánto llegaría hoy con los títulos superpuestos? Yo te mencioné una afirmación del ingeniero Sí. Villarejo cuando era director de Catastro, que él decía que según sus estimaciones, la superficie de Paraguay, contando con los registros de él en Catastro, llegaba a 560.000 metros cuadrados. Eso salió publicitado en grandes títulos y demás en la prensa en su momento, allá por el año 2008-2009. Ok, y nunca se pudo chequear eso, por lo menos tener una estimación de decir, bueno, sí, porque realmente saltan los títulos superpuestos cuando hay problemas entre un dueño y el otro, y bueno, ahí sí salta y evidentemente te das cuenta que está superpuesto. Ahora, ¿cómo hacer un trabajo nomás y tener una estimación de qué es lo que está superpuesto realmente? Porque acá estamos hablando de 160.000, 150.000 kilómetros cuadrados, es mucho. Tengo también que checar una cosa, cuando que antes no teníamos ningún tipo de advertencia, justamente en tiempos de Villarejo como director de Catastro, se empezó a establecer una nueva forma de trabajar, que cuando un escribano solicitaba un certificado catastral, que es uno de los requisitos que tiene el escribano para formalizar una escritura pública,
se le pone, desde ese entonces hasta ahora, se le pone una observación que dice, por ejemplo, este padrón del distrito tal o esta cuenta corriente se superpone con tal número de padrón o de cuentas corrientes. Ese es un elemento bastante importante para nosotros porque a la hora de registrar, si bien es cierto, el registro igual tiene que registrar. El sello de inscripción que nosotros le vamos a poner a la escritura va a ser con una observación de que está superpuesto con tal y tal y tal inmueble, porque anteriormente si el señor Portillo compraba una propiedad, lo hacía básicamente con los ojos cerrados. O sea, Catastro no le decía nada y Catastro, para que nos entendamos, Catastro, siempre digo, son los ojos del registro, porque Catastro es el que me da la ubicación física del inmueble y su descripción física. El registro lo que aporta es la titularidad, la legal y todas las cargas que hay sobre el bien. Entonces, si Catastro no me advierte de esa situación, o al usuario o al registro, todos estamos ciegos y comprando más y más títulos superpuestos. Pero, como te digo, desde el año 2008 aproximadamente a esta fecha, en todos los casos en que Catastro detecta superposiciones, las consigna en el certificado catastral, el notario público está obligado a consignarlo en su escritura pública y el registro público en la inscripción que realiza, de manera que el día de mañana, si se quiere vender, bueno, mañana vaya primero a dirimir qué título de estos 4 o 3 o 2 superpuestos es el que realmente vale. Ok, doctora, excelente. Yo creo que es un tema para seguir profundizando, porque es un tema bastante delicado y sensible. Así mismo. Dale, doctora, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Muchas gracias a ustedes, a la orden. Ok, muchas gracias. Así estuvimos con la doctora Lourdes González, titular de la Dirección General de Registros Públicos. Y es un tema que tenemos que seguir profundizando, pero se nos fue la hora y yo quería seguir plagándome, pero se me pasó el tiempo. Bueno, nosotros regresamos mañana a las 17 horas en otro capítulo de Artículo 26. Buenas tardes, hasta luego. Esta es la 1330 AM.